Hay decisiones que te condenan para siempre. Decisiones que tu corazón te ordena tomar, pero que tu pueblo jamás perdonará. Esta es la historia de una niña que eligió salvar a un depredador, y por eso perdió todo lo que conocía. Lo que nadie esperaba es que esa decisión cambiaría el destino de una tribu entera. Pero antes de entender por qué fue rechazada, necesitas saber qué vio ella en los ojos de esa bestia que nadie más pudo ver. En las tierras áridas del este africano, donde el sol convierte la tierra en polvo y la supervivencia es un acto de guerra diaria, existe una ley ancestral que nadie cuestiona. Los depredadores son enemigos. Los leones son muerte. Y cualquiera que proteja a un león se convierte en traidor. Pero hubo una niña que rompió esa ley. Y lo que sucedió después desafía toda lógica humana. Su nombre era Amara. Tenía apenas 9 años cuando encontró al león. Pero lo que realmente importa no es que lo encontró, sino lo que hizo después. Porque en ese momento, Amara tuvo que elegir entre 2 tipos de sabiduría. La sabiduría de los ancianos, transmitida por generaciones, que decía que los leones solo traen muerte, y la sabiduría de su propio corazón, que le susurraba algo completamente diferente. La tribu de Amara había perdido demasiado a causa de los leones. 3 niños en los últimos 5 años. 2 mujeres que fueron a buscar agua al amanecer y nunca regresaron. Un anciano que intentó proteger el ganado y fue encontrado destrozado entre las acacias. Cada rugido en la distancia era un recordatorio de que la muerte acechaba. Cada huella en el polvo era una advertencia. Los leones no eran animales para esta gente, eran demonios con pelaje dorado. Por eso, cuando Amara encontró al cachorro de león herido cerca del río seco, su primer instinto debió ser correr, avisar a los hombres, dejar que la naturaleza siguiera su curso. Pero algo la detuvo, algo en los ojos de esa pequeña criatura, algo en la forma en que respiraba con dificultad, sangrando por una herida profunda en su costado. No era el depredador que todos temían. Era solo un cachorro asustado, abandonado, muriendo bajo el sol implacable. Amara miró alrededor. Nadie la había seguido hasta allí. Nadie sabía que ella había cruzado el límite permitido para ir más lejos del campamento. Y en ese momento de soledad absoluta, tomó la decisión que destruiría su vida tal como la conocía. Se arrodilló junto al cachorro. Ahora, para entender la magnitud de lo que estaba a punto de hacer, necesitas comprender algo sobre la tribu de Amara. No eran crueles por naturaleza, no odiaban a los animales por placer. Su rechazo a los leones era pura supervivencia. En esas tierras, la compasión mal dirigida te mata. Un error de juicio significa que tu familia pasa hambre. Una decisión emocional puede condenar a todo el grupo. Los ancianos lo repetían constantemente. La emoción es un lujo que solo los débiles pueden darse, y los débiles no sobreviven. Pero Amara era diferente. Desde pequeña había mostrado una sensibilidad que preocupaba a su madre. Lloraba cuando sacrificaban cabras. Se negaba a comer si veía sufrimiento en los ojos del animal. Los otros niños se burlaban de ella. La llamaban corazón blando. Le decían que nunca sería una verdadera hija de la tribu. Su padre, un cazador respetado, la miraba con una mezcla de amor y decepción. Sabía que su hija tenía un don, la capacidad de ver más allá de lo obvio, pero también sabía que ese don podía convertirse en su maldición. Y ese día, junto al río seco, la maldición comenzó. Amara rasgó un pedazo de su propia ropa y lo presionó contra la herida del cachorro. El león gemía, débil, pero no atacó. Sus ojos dorados la miraban con una mezcla de miedo y algo más, algo que Amara reconoció de inmediato porque lo había sentido en su propia piel. Soledad. El cachorro había sido abandonado por su manada.
Estaba solo, igual que ella se sentía sola en medio de una tribu que no la entendía. Buscó agua en su calabaza y la vertió suavemente sobre los labios del cachorro. La criatura bebió con desesperación. Amara sabía que no podía llevarlo al campamento. Sabía que si alguien lo descubría, lo matarían de inmediato. Así que tomó otra decisión. Una decisión que requeriría mentiras, secretos y traición a todo lo que le habían enseñado. Construyó un pequeño refugio con ramas secas en una cueva cercana. Llevó al cachorro hasta allí, cargándolo con una fuerza que no sabía que tenía. Y durante las siguientes semanas, Amara vivió una doble vida. Durante el día era la niña obediente que ayudaba a su madre, que recogía frutos, que escuchaba las historias de los ancianos. Pero al amanecer y al anochecer, cuando todos dormían, se escabullía hacia la cueva. Pero aquí es donde la historia se vuelve más compleja, porque mientras Amara cuidaba al cachorro, algo estaba cambiando en ella. No solo estaba salvando a un animal, estaba cuestionando todo lo que le habían enseñado sobre el mundo. Cada noche, cuando regresaba al campamento, escuchaba las historias de los ancianos sobre los espíritus malignos que habitaban en los depredadores, sobre cómo los leones eran castigos enviados por dioses furiosos, sobre cómo la única forma de mantener el equilibrio era eliminarlos sin piedad. Y cada noche, Amara se preguntaba si los ancianos realmente sabían de lo que hablaban, o si simplemente estaban repitiendo miedos heredados de generaciones anteriores. Miedos que quizás ya no tenían sentido, o que nunca lo tuvieron. Esta duda la consumía, la hacía diferente, y en una comunidad donde la uniformidad era supervivencia, ser diferente era peligroso. Su abuela, una mujer sabia que había vivido más de 70 años, notó el cambio en Amara. Una tarde, mientras recogían raíces juntas, la anciana le preguntó qué la preocupaba. Amara casi confiesa todo, casi le cuenta sobre el león, pero algo la detuvo. Tal vez fue el miedo, o tal vez fue la certeza de que incluso su abuela, con toda su sabiduría, no entendería. En cambio, Amara hizo una pregunta. Abuela, ¿alguna vez te has preguntado si los leones realmente son malvados o si solo están tratando de sobrevivir como nosotros? La anciana se detuvo. Miró a su nieta con una expresión que Amara no pudo descifrar. Y después de un largo silencio, habló. Hay preguntas, niña, que es mejor no hacer, porque las respuestas pueden cambiar quién eres. Y una vez que cambias, no puedes volver atrás. Amara entendió que su abuela sabía algo, y en ese momento Amara tomó una decisión consciente. No dejaría de hacerse esas preguntas, incluso si eso significaba que nunca podría volver atrás. Pero los secretos nunca duran para siempre, y en una comunidad donde cada movimiento es observado, donde la supervivencia depende de la vigilancia constante, era solo cuestión de tiempo antes de que alguien notara las ausencias de Amara. Su hermano menor, Quito, fue el primero en sospechar. La siguió una madrugada, y lo que vio lo dejó paralizado de horror. Su hermana, su propia sangre, acariciando a un león joven, alimentándolo, sonriendo mientras la criatura lamía su mano. Quito no era solo un niño curioso, era un niño que adoraba a su hermana mayor. Ella le había enseñado a trepar árboles, le había contado historias cuando tenía pesadillas. Le había protegido de los niños más grandes que se burlaban de él por ser pequeño. Y ahora, verla hacer algo tan incomprensible lo destrozaba por dentro. Corrió de regreso al campamento. Su primer instinto fue gritar, alertar a todos, pero algo lo detuvo. El amor que sentía por su hermana, el miedo de lo que los ancianos harían si descubrían esto. Así que esperó, observó, y cada día que pasaba, su conflicto interno crecía, porque Quito veía algo que no podía negar. El león no atacaba a Amara. De hecho, parecía protegerla.
Cuando ella se acercaba, el animal se relajaba. Cuando ella se iba, gemía como un cachorro que extraña a su madre. Quito comenzó a preguntarse si su hermana sabía algo que todos los demás ignoraban. Si tal vez ella podía ver verdades que estaban ocultas para el resto de la tribu. Pero esas preguntas lo asustaban, porque si Amara tenía razón, entonces toda su forma de vida estaba construida sobre una mentira, y eso era demasiado grande para que un niño de 7 años lo procesara. Pero la lealtad de Quito fue puesta a prueba cuando los ancianos convocaron una reunión de emergencia. 3 cabras habían desaparecido durante la noche. Las huellas indicaban un depredador grande. Los hombres estaban organizando una cacería, y el padre de Amara, el cazador más experimentado, lideraba el grupo. En ese momento, Quito tuvo que decidir: proteger el secreto de su hermana o proteger a su tribu, y eligió el silencio. Un silencio que pronto se convertiría en su mayor remordimiento. Porque esa noche, mientras los hombres rastreaban al depredador desconocido, Amara estaba en la cueva, sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar. El león, ahora casi completamente sanado, había crecido. Ya no era un cachorro indefenso. Era un juvenil fuerte, con garras afiladas y dientes que podían desgarrar carne con facilidad. Pero cuando miraba a Amara, esos dientes nunca aparecían. Solo había ternura. Una ternura imposible entre especies que se suponía debían ser enemigas. Amara le había puesto un nombre, Tau, que en su idioma significaba león, pero también valentía, porque eso era lo que ella sentía que Tau representaba, no la muerte, sino la valentía de ser diferente, de romper las reglas que no tenían sentido. Pero las reglas existen por razones que una niña de 9 años no puede comprender completamente, y esa verdad estaba a punto de revelarse de la manera más brutal posible. Los cazadores encontraron las huellas, grandes, recientes, demasiado cerca del campamento. Siguieron el rastro durante horas, bajo el sol abrasador, con lanzas en mano y determinación en los ojos. Y cuando finalmente llegaron a la zona donde las huellas se volvían más concentradas, descubrieron algo que los dejó helados. Un refugio improvisado, restos de comida, vendas manchadas de sangre y huellas humanas mezcladas con huellas de león, huellas pequeñas, de niño. El padre de Amara sintió que su corazón se detenía. Reconoció esas huellas. Las había visto toda su vida. Eran las huellas de su hija, y en ese momento una parte de él murió, porque entendió que su hija había cruzado una línea que no tenía retorno. Había elegido al enemigo sobre su propia gente, y según todas las leyes que él conocía, eso solo podía significar una cosa: había perdido a su hija. Corrió hacia la cueva sin pensar. Los otros hombres lo siguieron, gritando, preparando sus armas. Y cuando entraron, vieron una escena que desafió todo lo que creían saber sobre el mundo. Amara, su pequeña hija, estaba acostada junto a un león joven. El animal tenía su cabeza apoyada en el regazo de la niña. Ella le acariciaba las orejas, y ambos, niña y bestia, parecían completamente en paz. El rugido de furia que salió del padre fue ensordecedor. Tau se levantó de inmediato, colocándose entre Amara y los hombres. Gruñó, mostró los dientes, pero no atacó. Simplemente se quedó allí, protegiendo a la niña que lo había salvado. Los cazadores levantaron sus lanzas. Amara gritó, se interpuso entre ellos y Tau, y en ese momento pronunció las palabras que sellarían su destino. No lo toquen. Es mío, lo salvé, y antes de que me condenen, necesito que entiendan algo. Este león no es lo que ustedes creen, no es un demonio, no es un castigo, es solo un ser vivo que estaba muriendo y yo lo ayudé.
Y si eso me convierte en traidora, entonces no quiero ser parte de una tribu que castiga la compasión. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier rugido, porque en ese silencio todos los presentes tuvieron que confrontar algo incómodo. Amara no estaba loca, no estaba poseída, simplemente había elegido un camino diferente, y eso los aterrorizaba más que cualquier león, porque si una niña de 9 años podía cuestionar las leyes más sagradas y aún así estar en lo correcto, entonces, ¿qué otras verdades absolutas eran en realidad solo miedos disfrazados de sabiduría? Amara fue sacada de la cueva a la fuerza. Tau intentó seguirla, pero las lanzas lo mantuvieron a raya. La arrastraron de vuelta al campamento mientras ella lloraba, suplicaba, gritaba que ellos no entendían, que Tau era diferente, que no era un asesino, que podía haber una forma diferente de vivir, pero nadie escuchaba, o tal vez escuchaban demasiado bien, y eso era lo que los asustaba. Los ancianos se reunieron esa misma noche. Toda la tribu formó un círculo alrededor de Amara. Su madre lloraba en silencio. Su hermano Quito temblaba de culpa, preguntándose si debió haber hablado antes, si podría haber evitado esto. Y su padre permanecía de pie, rígido, con los ojos fijos en el suelo, porque no podía mirar a su hija. Porque si la miraba, tendría que admitir que parte de él estaba orgulloso de que ella tuviera el coraje que él nunca tuvo, el coraje de desafiar lo que todos aceptaban sin cuestionar. El anciano principal habló con una voz que parecía venir de las entrañas de la tierra. Había visto muchas cosas en su larga vida, guerras, sequías, tragedias, pero nunca había visto esto, una niña que traicionaba a su propia especie por un depredador. La ley es clara. Quien protege al enemigo se convierte en enemigo. Quien alimenta la muerte trae muerte a todos. Amara, hija de esta tribu, has roto el vínculo sagrado. Has puesto en peligro a todos nosotros. Has demostrado que tu lealtad no está con tu gente. Por lo tanto, ya no eres una de nosotros. Al amanecer debes partir, y si alguna vez regresas, serás tratada como cualquier otro enemigo. Las palabras cayeron como piedras. Amara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sabía lo que significaba ser expulsada. Nadie sobrevivía solo en esas tierras, especialmente no una niña. Era una sentencia de muerte disfrazada de exilio. Pero lo que sucedió después fue algo que nadie esperaba. Su madre se levantó. Con lágrimas corriendo por su rostro, caminó hacia el centro del círculo. Se plantó frente a los ancianos y habló con una voz que temblaba, pero no se quebraba. Si expulsan a mi hija, me voy con ella, porque prefiero morir en el desierto con una niña que tuvo el coraje de seguir su corazón, que vivir aquí rodeada de personas que castigan la compasión. Y si eso me convierte en traidora, entonces que así sea. El campamento quedó en shock. Una madre nunca desafiaba a los ancianos. Una mujer nunca cuestionaba las leyes. Era impensable, era revolucionario, y era exactamente lo que necesitaba suceder. El padre de Amara levantó la cabeza, miró a su esposa, miró a su hija, y vio algo que lo rompió y lo sanó al mismo tiempo. Vio que el verdadero coraje no estaba en matar leones. Estaba en defender lo que es correcto incluso cuando todo el mundo dice que estás equivocado. Dio un paso al frente. Soy su padre, y durante 9 años le he enseñado a obedecer, a seguir las reglas, a no cuestionar. Pero ella me enseñó algo mucho más importante. Me enseñó que a veces las reglas están equivocadas y que se necesita más valentía para romperlas que para seguirlas. Si ella va, yo voy. Uno a uno, otros miembros de la tribu comenzaron a levantarse. No todos, pero suficientes. La hermana de la madre de Amara, un primo. 2 familias jóvenes que siempre se habían sentido incómodas con la rigidez de las leyes antiguas. Y finalmente, Quito,
El niño de 7 años que se paró frente a los ancianos y dijo algo que nadie olvidaría jamás. Mi hermana no es una traidora, es la persona más valiente que conozco. Y si ustedes no pueden verlo, entonces son ustedes los que están ciegos. Los ancianos se miraron entre sí. Esto nunca había sucedido. Una rebelión silenciosa, no violenta, pero poderosa, y se dieron cuenta de que tenían dos opciones: mantener la ley y destruir a la tribu desde dentro, o encontrar una forma de evolucionar. Pero antes de que pudieran decidir, un rugido rasgó la noche. Tau había seguido el rastro de Amara, y ahora estaba en el borde del campamento, sus ojos dorados brillando a la luz de las fogatas, mirando fijamente a la multitud. Los hombres agarraron sus armas, las mujeres gritaron, los niños corrieron a esconderse. El pánico se apoderó de todos, excepto de Amara. Ella rompió el círculo y corrió hacia Tau. Su madre gritó, su padre intentó detenerla, pero era demasiado tarde. Amara ya estaba frente al león. Y lo que sucedió en los siguientes segundos quedó grabado en la memoria de todos los presentes, como un momento que desafió todo lo que creían saber sobre la naturaleza del mundo. Tau se acercó a Amara. La olfateó. Frotó su enorme cabeza contra su pequeño cuerpo. Y luego, frente a toda la tribu, mientras decenas de lanzas apuntaban hacia él, se acostó a los pies de la niña, no como un depredador, no como un animal salvaje, sino como un compañero, como un amigo, como familia. Y en ese momento, algo cambió en el aire, porque todos vieron lo que Amara había visto desde el principio. No vieron un monstruo, vieron un ser vivo capaz de amor, capaz de lealtad, capaz de elegir la paz sobre la violencia. Un anciano, el más viejo de todos, se acercó lentamente. Tenía más de 80 años. Había visto 3 generaciones nacer y morir. Había sobrevivido a guerras, enfermedades, sequías, y mientras se acercaba al león y a la niña, sus ojos se llenaron de lágrimas, porque recordó algo, una historia que su propia abuela le había contado cuando era un niño pequeño, una historia que todos habían olvidado. Cuando los humanos respetaban a los depredadores, y los depredadores respetaban a los humanos, no por miedo, sino por reconocimiento de que todos compartían la misma tierra, el mismo cielo, la misma lucha por sobrevivir. El anciano miró a Amara y vio algo que no había visto en décadas. Vio esperanza, vio la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, el mundo no tenía que ser un lugar de guerra constante. Tal vez podía ser algo más. Habló con una voz débil pero clara. Esta niña no nos ha traicionado. Nos ha recordado algo que olvidamos hace mucho tiempo, que el verdadero enemigo no son los leones, es el miedo. Y si seguimos siendo esclavos del miedo, entonces nunca seremos verdaderamente libres. La decisión final fue inusual. Amara no sería expulsada, pero tampoco podría vivir en el centro del campamento. Ella y Tau habitarían en las afueras, cerca pero separados. Serían observados, vigilados. Y si el león alguna vez atacaba a alguien, ambos serían ejecutados sin juicio ni apelación. Era una sentencia condicional, una prueba, y Amara la aceptó porque sabía que era la única oportunidad que tendría de probar que el amor puede existir donde nadie cree que es posible. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de la vida de Amara. Vivir al margen, ser vista con desconfianza por la mitad de la tribu y con curiosidad por la otra mitad. Escuchar los susurros cuando pasaba, ver cómo algunas madres apartaban a sus hijos cuando ella se acercaba, sentir el peso de las miradas que la juzgaban constantemente. Algunas personas la llamaban loca, otras la llamaban bruja. Los niños que antes fueron sus amigos ahora la evitaban, atemorizados por las historias que sus padres contaban sobre la niña que hablaba con demonios.
Pero había algo que nadie podía negar. Tau nunca atacó a nadie. De hecho, sucedió algo extraordinario. Otros depredadores comenzaron a evitar la zona donde Tau patrullaba. Era como si su presencia creara un perímetro invisible de protección. Las hienas que antes acechaban el ganado por las noches desaparecieron. Los leopardos que robaban cabras se fueron a cazar a otros territorios. Y lentamente, muy lentamente, la percepción comenzó a cambiar. Primero fueron los niños. Siempre son los niños, los primeros en olvidar el miedo y recordar la curiosidad. Comenzaron a acercarse a la zona donde Amara vivía. Al principio desde lejos, escondiéndose detrás de las rocas, observando cómo ella interactuaba con Tau, viendo cómo jugaba con él, cómo le hablaba, y viendo, sobre todo, que el león nunca mostraba agresión. Un día, un niño pequeño llamado Jabari se acercó más de lo que debía. Tropezó con una piedra y cayó a pocos metros de donde Tau descansaba. El niño gritó. Su madre, que estaba cerca, corrió histérica. Pero antes de que pudiera llegar, Tau se levantó. Caminó hacia el niño, y en lugar de atacarlo, lo olfateó suavemente y luego se alejó, como si entendiera que el niño no representaba ninguna amenaza. Ese incidente cambió algo fundamental, porque si un león podía distinguir entre una amenaza real y un accidente inocente, entonces tal vez no eran las máquinas de matar sin cerebro que todos creían. El hermano de Amara, Quito, fue el primero en visitarla abiertamente, desafiando las miradas de desaprobación. Se sentó junto a ella una tarde y le pidió perdón. Perdón por no haber confiado en ella desde el principio, por haber dudado, por haber tenido miedo. Amara lo abrazó. Le dijo que no había nada que perdonar, porque entendía que el miedo es poderoso y que se necesita tiempo para superarlo. Luego vino su madre, todas las noches sin excepción, trayendo comida, historias del campamento, amor incondicional. Y su simple presencia constante envió un mensaje silencioso pero poderoso al resto de la tribu. Si la madre de Amara, una mujer respetada y sabia, creía en su hija, tal vez todos estaban juzgando mal la situación. Y finalmente, después de casi un año de silencio y distancia, su padre apareció. No dijo nada al principio, solo se sentó junto a ella en silencio. Observó a Tau, que ahora era un león adulto imponente, con una melena dorada que brillaba bajo el sol. El animal lo miró con cautela, pero sin agresión, como si entendiera que este humano era importante para Amara. Después de un largo silencio, el padre habló. He pasado toda mi vida creyendo que sabía cómo funciona el mundo, que los depredadores son enemigos, que la compasión es debilidad, que las leyes antiguas existen porque son verdades absolutas. Pero tú me has enseñado algo que nunca esperé aprender. Me has enseñado que a veces las verdades más grandes están ocultas por los miedos más antiguos, y que se necesita el coraje de una niña para ver lo que los hombres adultos no pueden ver. Esa conversación marcó un punto de inflexión, porque si el cazador más respetado de la tribu podía admitir que estaba equivocado, otros podían hacer lo mismo. Lentamente, el estigma comenzó a desvanecerse. Las personas empezaron a visitar a Amara, a hacer preguntas, a cuestionar sus propias creencias, y la tribu comenzó a cambiar. No radicalmente, no de la noche a la mañana, pero lo suficiente como para que las semillas de una nueva forma de pensar comenzaran a germinar. Pero la verdadera prueba llegó durante la gran sequía. 2 años después del incidente, el agua se había secado casi por completo, los pozos estaban vacíos, el río estaba seco, el ganado moría uno tras otro, y la gente estaba desesperada. En esa desesperación, algunos comenzaron a buscar chivos expiatorios, y como siempre sucede cuando el miedo regresa,
Las viejas supersticiones resurgieron. Comenzaron a susurrar que la sequía era un castigo, que los dioses estaban furiosos porque la tribu había permitido que un león viviera entre ellos, que mientras Tau viviera, la sequía continuaría. Amara sabía que esta vez no habría clemencia. La desesperación convierte a las personas en monstruos. Y cuando las personas tienen sed, cuando ven a sus hijos sufrir, buscan soluciones rápidas, y sacrificar a un león parecía una solución muy conveniente. Así que tomó una decisión desesperada, una apuesta final. Le pidió a Tau que la guiara, porque los leones tienen sentidos que los humanos perdieron hace milenios. Pueden detectar agua subterránea. Pueden encontrar fuentes ocultas que ningún humano podría descubrir. Durante 3 días caminaron. Amara siguió a Tau a través de terrenos que nunca había explorado, zonas rocosas donde el calor era insoportable, valles secos donde solo crecían espinas, sin apenas comida, con el último poco de agua que le quedaba, confiando completamente en una criatura que el mundo le había dicho toda su vida que era su enemiga mortal. Y mientras caminaban, Amara reflexionaba sobre todo lo que había aprendido, sobre cómo el miedo puede cegar a las personas, sobre cómo las tradiciones, por importantes que sean, no deben ser jaulas, sobre cómo la verdadera sabiduría no está en seguir las reglas ciegamente, sino en saber cuándo las reglas necesitan cambiar. En el tercer día, cuando Amara estaba al borde del colapso, deshidratada y exhausta, Tau se detuvo en un lugar que parecía no tener nada especial, solo rocas y tierra seca. Pero el león comenzó a escarbar, sus poderosas garras removiendo la tierra con determinación. Y después de casi 1 hora, después de excavar más profundo de lo que cualquier humano podría haber cavado con las manos, el agua comenzó a brotar. Amara cayó de rodillas, bebió, lloró y agradeció a un animal que todos decían que solo traía muerte, pero que en cambio le había dado vida. Corrió de regreso al campamento, trajo a los hombres, les mostró el lugar. Y cuando vieron el agua, cuando bebieron y sintieron la vida regresar a sus cuerpos, cuando llenaron sus vasijas y supieron que sus familias sobrevivirían, algo cambió para siempre en el corazón de esa tribu. El león no era el enemigo, nunca lo había sido. El enemigo era la rigidez mental, la incapacidad de evolucionar, el miedo disfrazado de sabiduría. Amara no fue readmitida completamente en el centro del campamento ese día. La tradición tiene raíces profundas y los cambios reales requieren tiempo. Pero algo más importante sucedió. Fue respetada, verdaderamente respetada. No como una niña extraña con ideas peligrosas, sino como alguien que había tenido el coraje de ver más allá de lo obvio, como alguien que había salvado a la tribu, no una vez, sino 2 veces. Primero, al preservar la vida cuando todos predicaban la muerte, y segundo, al encontrar agua cuando todos habían perdido la esperanza. Y Tau, el león que una niña de 9 años salvó porque su corazón le dijo que lo hiciera, se convirtió en una leyenda viviente. Los niños comenzaron a acercarse sin miedo, las madres dejaron de apartarlos. Y los ancianos, aunque nunca lo admitieron abiertamente, comenzaron a incluir en sus historias nocturnas una nueva enseñanza, que a veces la verdadera sabiduría viene de los lugares más inesperados, y que cuestionar no es traición, es evolución. Los años pasaron como el viento sobre la sabana. Amara creció y se convirtió en una mujer fuerte y sabia. Tau envejeció junto a ella, su melena volviéndose gris, sus movimientos más lentos, pero su lealtad inquebrantable, y juntos se convirtieron en un símbolo, un recordatorio viviente de que el mundo no tiene que ser como siempre ha sido. Cuando Tau finalmente murió, ya viejo, acostado bajo un árbol de acacia, con la cabeza en el regazo de Amara, toda la tribu se reunió.
incluso aquellos que alguna vez pidieron su muerte, incluso aquellos que lo llamaron demonio, porque en su vida ese león había enseñado algo que ningún humano podía enseñar. Enseñó que el amor puede existir donde menos lo esperas, que la compasión no es debilidad, sino la forma más alta de fortaleza, y que las decisiones más difíciles, aquellas que te condenan a los ojos del mundo, a veces son las únicas decisiones correctas que puedes tomar. Amara lloró durante días, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de gratitud, por haber tenido el privilegio de conocer a un ser tan extraordinario, por haber tenido el coraje de seguir su corazón cuando todo le decía que no lo hiciera, por haber cambiado el destino de una tribu entera simplemente por negarse a aceptar que el mundo tiene que ser cruel. Vivió hasta ser una anciana respetada. Tuvo hijos, nietos, bisnietos, y cada uno de ellos creció escuchando la historia de cómo su madre, su abuela, su bisabuela, salvó a un león y perdió todo, y cómo al perder todo encontró algo mucho más valioso. Encontró su verdad, encontró su propósito, encontró la prueba de que un solo acto de compasión puede cambiar generaciones. La tribu nunca volvió a ser la misma después de Amara. Las leyes cambiaron gradualmente, no radicalmente, porque las comunidades necesitan estabilidad, pero lo suficiente. Se comenzó a enseñar que la sabiduría no está solo en lo que te dicen los ancianos, está también en lo que te dice tu corazón, y que a veces romper las reglas no es rebeldía, es evolución necesaria. Los niños crecieron aprendiendo que los animales no son simplemente enemigos o recursos, son seres con los que compartimos este mundo, y que tal vez, si aprendemos a verlos como Amara vio a Tau, podemos construir un futuro donde la supervivencia no requiera tanta violencia, porque Amara entendió algo fundamental que la mayoría de las personas nunca comprenden. No salvó a Tau a pesar de ser un león, lo salvó precisamente porque era un león, porque si no podemos extender la compasión incluso a nuestros supuestos enemigos, si no podemos ver más allá de nuestros miedos heredados, entonces ¿qué clase de humanidad nos queda? ¿Qué clase de vida estamos construyendo? ¿Y qué legado estamos dejando para aquellos que vienen después de nosotros? Esta es la historia de la niña que protegió al león y fue rechazada por su tribu. Una historia sobre el precio terrible de la compasión, sobre la soledad aplastante de ser diferente en un mundo que premia la conformidad, sobre el coraje que se requiere para mantener tus convicciones cuando todos te dicen que estás equivocado. Pero también es una historia sobre algo más grande, sobre cómo las personas que son rechazadas hoy son a menudo las que cambian el mundo mañana, sobre cómo las ideas que parecen locuras en un momento se convierten en sabiduría aceptada en el siguiente, y sobre el hecho de que el progreso real nunca viene de seguir el camino seguro. Viene de personas como Amara que tienen el coraje de crear nuevos caminos, porque el error fatal no fue que Amara salvara al león. El error fatal fue que toda una tribu estuvo tan cegada por el miedo heredado que casi destruyeron la oportunidad de evolucionar, de ser mejores, de recordar que antes de ser cazadores y presas, antes de ser humanos y animales, todos somos simplemente seres vivos tratando de sobrevivir en un planeta difícil. Y tal vez, solo tal vez, esa supervivencia no requiere que seamos crueles. Requiere que seamos valientes. Tan valientes como una niña de 9 años que se arrodilló junto a un cachorro herido y decidió que su corazón valía más que la aprobación del mundo, que su compasión era más importante que su seguridad, que hacer lo correcto valía más que hacerlo aceptado. Esa valentía es lo que nos define como seres humanos.
no nuestras armas, no nuestras leyes, no nuestras tradiciones, sino nuestra capacidad de elegir la compasión cuando todo nos grita que elijamos el miedo. Nuestra capacidad de ver posibilidades donde otros solo ven peligros. Nuestra capacidad de amar lo que se supone que debemos odiar. Amara eligió la compasión, y aunque fue rechazada, aunque sufrió, aunque pagó un precio que ningún niño debería pagar, al final su legado fue más grande que el de cualquier cazador, cualquier guerrero, cualquier anciano de su tribu, porque ella no solo salvó a un león, salvó la posibilidad de que los humanos pudieran ser algo más que simples sobrevivientes. Mostró que podemos ser sabios, que podemos ser compasivos, que podemos evolucionar más allá de nuestros miedos más primitivos, y esa lección resuena mucho más allá de las tierras áridas del este africano. Es una lección para todos nosotros, en cada lugar, en cada tiempo, sobre cuándo romper las reglas, sobre cuándo confiar en el corazón por encima de la tradición, y sobre el hecho de que las decisiones que nos condenan a los ojos de los demás a veces son exactamente las decisiones que nos salvan a nosotros mismos, porque al final Amara no necesitaba la aprobación de su tribu para saber que había hecho lo correcto. No necesitaba que los ancianos le dijeran que era sabia. No necesitaba que el mundo entero estuviera de acuerdo con ella. Solo necesitaba vivir en paz consigo misma. Solo necesitaba mirar a los ojos a Tau y saber que había salvado una vida que valía la pena salvar. Solo necesitaba sentir en su corazón que cuando llegara al final de sus días, podría mirar hacia atrás sin arrepentimientos. Y esa paz interior que viene de vivir según tus propios valores, incluso cuando el mundo entero está en tu contra, eso es algo que ninguna ley puede darte, ninguna tradición puede otorgarte, ninguna aprobación externa puede reemplazar. Porque la verdadera libertad no viene de hacer lo que otros esperan de ti, viene de tener el coraje de hacer lo que sabes en tu corazón que es correcto, incluso cuando estás solo, incluso cuando estás asustado, incluso cuando el precio es más alto de lo que jamás imaginaste pagar. Amara pagó ese precio y al hacerlo compró algo invaluable, no solo para ella, sino para todos los que vinieron después. Para todos los niños que crecieron sabiendo que el mundo puede cambiar, para todos los que se atreven a cuestionar, para todos los que se niegan a aceptar que las cosas tienen que ser como siempre han sido. Esa es su historia, esa es su verdad, y ese es su regalo para el mundo. Un regalo envuelto en dolor y rechazo, pero un regalo no obstante. El regalo de recordarnos que somos capaces de ser mejores de lo que somos, que podemos elegir la compasión sobre el miedo, que podemos construir puentes donde otros solo ven abismos, y que a veces, solo a veces, todo lo que se necesita para cambiar el mundo es una niña de 9 años con un corazón lo suficientemente grande como para amar lo que se supone que debe temer.